tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Ya están en nuestros estudios los diputados Nicolás Mazzotti y Facundo Moyano. Van a estar, debatiendo, los vamos a estar escuchando a propósito de temas candentes de este fin de año que tienen al Congreso en el centro de la atención. Fundamentalmente el proyecto de ley de aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias sobre los salarios. Una promesa que había sido hecha por todos los candidatos que participaron de la elección, entre ellos Macri, por supuesto, que dijo que lo iba a eliminar, cosa que no ha ocurrido. Este va a ser el debate junto con el tema de la ley de la emergencia social. Hoy ha ocurrido algo malo en el Senado. El Senado, el Frente para la Victoria, derribó el proyecto de ley de reforma política, y de esto voy a hacer un comentario. Quiero decirles que después vamos a estar hablando con Sergio Berenstein a propósito del análisis de este momento del gobierno a un año de haber ganado las elecciones, Mauricio Macri. Y en el final vamos a tener una historia conmovedora, protagonizada por Tomás Bécar Varela, que fue víctima de un asalto que puso en riesgo su vida y que, superado el mal momento, fue a la cárcel a encontrarse con quien fue el ladrón que puso en riesgo su vida y la de su familia. Dos reflexiones editoriales que quiero compartir con ustedes para comenzar el programa y antes de ir al debate, ¿no? Una, la que sucedió hoy en el Senado. Hoy debía analizarse y ver qué se hacía con el proyecto de reforma política, un proyecto muy importante, que no solamente tiene como eje el voto electrónico, sino también en la corrección de algunos de los vicios de la práctica política electoral. Fundamentalmente el hecho de que el comicio o los comicios los controle definitivamente la justicia electoral y de que se termine con uno de los vicios enormes que altera la representatividad política, que es la lista colectora y otras, yo diría, otras minucias que hacen a las malas prácticas políticas. Esto cayó hoy. ¿Quién fue un hombre clave para que esto cayera? Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Claro, ¿cómo esperar de ese hombre que indefinidamente se ha perpetuado en el poder en su provincia a base de estas malas prácticas un cambio? Esto es realmente pésimo, repugnante, y marca el desafío que todavía tenemos en la Argentina en pos de mejorar las prácticas políticas. Cuando aparecen estos personajes como Infran y otros, que lo que hacen es perpetuarse en base a las malas prácticas políticas, obviamente la ciudadanía sufre. Y el resultado de la ciudadanía, para la ciudadanía, es uno: el descreimiento de la política. Y este es un problema enorme. También vamos a hablar algo con los diputados que enfrentan la política argentina y mundial, porque claro, después aparecen los Trump. Bien, así que quiero marcar esto, ¿no? El hecho que ocurrió hoy, que a lo mejor le pasa lejos de su vida, hoy pasa cerca de nuestras vidas en el momento de votar, que es el acto fundacional de la democracia. Y en este marco, el segundo momento de reflexión lo quiero dedicar al doctor Carlos Santiago Fait. Falleció a los 98 años, un hombre ejemplar, un hombre que además bregó durante toda su vida por la consolidación de la democracia, y que cuando llegó a tener una posición importante de poder, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 10 de diciembre de 1983, dio testimonio de ese compromiso y lo hizo de una manera fenomenal. La historia le permitió exhibir ese compromiso en dos momentos: durante el menemato, con la Corte de los Milagros que el menemato construyó para que hiciera posible todos los sueños judiciales de corrupción que tenía el menemato, y durante el kirchnerato, que tuvo también los mismos sueños de corrupción y de perpetuación en el poder y de búsqueda de suma del poder público. Fait lo enfrentó en soledad, con firmeza, sin estridencias, con estoicismo y con valentía. No hace falta recordar
el vitupero, el escarnio al cual fue sometido por la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y el entorno de aquel gobierno que le quiso inventar un juicio político por cuestiones de insanía. Nada de eso lo conmovió a Fait, que defendió sus convicciones y defendió a la justicia del avance del kirchnerato en pos de la suma al poder público. Nuestro homenaje a Fait, mi homenaje personal a un hombre que conocí, un gran polemista, un hombre intelectualmente superior, un hombre que a sus convicciones las mantuvo hasta el final. Y diría que también merece una reflexión lo que ha pasado en estas horas, la soledad en la cual se produjeron las exequias del doctor Fait. Me parece que muestra claramente todo lo que nos falta para construir una república. Sin república no tendremos la sociedad desarrollada que todos queremos para el mañana, que es el sueño de todos, que se construye en base al presente. Honor a Fait, un hombre ejemplar, demostrativo de que en la Argentina hay hombres ejemplares, a los cuales la ciudadanía le debe mucho y a los cuales el poder en muchos casos no quiere, busca ignorar y desacreditar. Se ha ido un hombre probo, un hombre ejemplar, un hombre que ha hecho historia y un hombre al cual debemos recordar cada día con su legado, que es el de la honestidad, en pos de defender el bien común. Algo que en muchos aspectos de la política argentina, lamentablemente, termina siendo excepcional. Me voy al debate. Estoy con los diputados Mazzò y Moyano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Nelson. Bueno, ¿qué va a pasar con el proyecto de mínimo imponible de ley de ganancias? Bueno, hace 2 horas ingresó formalmente el proyecto de Sergio Massa y, bueno, que seguramente Facundo ha firmado. El del gobierno ingresó el día martes y hay varias decenas más de proyectos ya presentados. Van a ser tratados el día martes, eso se acordó ayer en la reunión que tuvimos todos los presidentes de bloque con los ministros Frigerio y Pradegay. El día martes en una comisión informativa donde van a ir funcionarios a explicar el proyecto del gobierno y probablemente va a haber referentes de otros partidos que expliquen los propios. El día jueves se va a buscar un dictamen de comisión para el cual ya estamos trabajando para consensuar todos esos proyectos, y el martes 6 está como objetivo para darle media sanción en diputados y que el Senado tenga tiempo todavía para hacer la ley este mismo año. El proyecto de ustedes básicamente es el inicial presentado y anunciado por Massa de 48.000 y 31.000. Sí, bueno, nosotros llegamos a esa cifra, por supuesto que es lo que creemos posible, porque en realidad si fuera por una cuestión de lo que queremos y no de lo que se puede, querríamos que el mínimo imponible esté por encima de eso, más teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cuestionamiento conceptual y filosófico sobre la cuestión ganancias de la cuarta categoría, al igual que creo que lo tiene también el partido de gobierno, porque vimos cómo el presidente Macri, lejos de estar en una propuesta demagógica en su momento, al igual que le hizo nuestro candidato, cuestionó en términos filosóficos de este impuesto. O sea, el trabajo no es ganancia. Pero bueno, es lo que nosotros creemos posible, teniendo en cuenta ya modificaciones que se hicieron en las cuentas, lo que tiene que ver con lo fiscal, ¿no? Las rebajas al agro, así de un saque, la cuestión de las mineras, que ya se tocaron varias cuestiones fiscales, y por lo tanto creemos que es difícil reemplazar el financiamiento, pero bueno, más allá de eso es una decisión política. El problema, si me puede expresar un poquito más, es que si nosotros no damos un salto importante en cuanto al mínimo no imponible
proponiendo una actualización automática anual, vamos a dejar a 2 millones de trabajadores tributando, que es 1 millón más de lo que había cuando el gobierno nacional asumió el gobierno. Y eso es un problema. Digo, más allá de que nosotros elogiamos, y en lo particular elogio la propuesta del Ejecutivo Nacional en cuanto a las alícuotas, nos quedamos muy cortos con el mínimo no imponible. Inclusive con la propuesta nuestra, hay que reconocerlo. ¿Ustedes tienen una visión muy distinta de esto? No, en realidad, a ver, acá lo que hay que entender es quién juega qué rol, porque la diferencia de ser un partido opositor a ser un partido de gobierno es que muchas veces, como está ocurriendo hoy, vemos situaciones simultáneas que representan distintos intereses, impuestos a las ganancias por un lado, emergencia social por el otro, son claramente sectores de gente diferentes que además, si bien hay superposición, porque en el bloque de ellos también hay inquietud por la emergencia social, tal vez ellos impulsan más ganancias, el movimiento Evita u otros bloques libres del sur impulsan más emergencia social, y el gobierno es el único que unifica y tiene que conciliar intereses y prioridades. Y acá lo más importante es entender que en la concepción de donde queremos llegar estamos prácticamente en la misma página. El tema es que en el medio hay limitantes, es decir, Facundo hablaba del mínimo no imponible. Este gobierno ha duplicado el mínimo no imponible hace tan solo 9 meses, y nosotros creemos que como hace 15 años no se actualizan las alícuotas, esta oportunidad es mejor hacer ese ajuste en las alícuotas y eventualmente el año que viene volver más fuerte sobre el mínimo no imponible e ir así avanzando hacia la eliminación del impuesto, que fue lo que se prometió y lo que se cumple eventualmente en una gestión, no en 10 meses de gobierno, y por supuesto que no se cumple solamente modificando leyes, también se cumple recuperando la economía y haciendo que mientras la economía crezca va a haber menos gente que se vea afectada sensiblemente por este impuesto. Sí, es cierto, y hay que reconocer que el gobierno nacional hizo un esfuerzo grande con la cuestión de modificar y duplicar en realidad el mínimo no imponible, porque estaba en 15.000 pesos y lo llevó a 30.000. Lo que también hay que decir es que había un decreto distorsivo, que era el 1242 del año 2013, que hacía que los que cobraban menos de 15.000 pesos a esa fecha, por más que en el 2015 cobraran o 2016 cobraran 100.000, no tributaban ganancias, era totalmente distorsivo. Y había que corregir esa cuestión. El tema es que al corregirlo, ingresó la misma cantidad de gente que salió por haber duplicado, que en realidad no fue duplicado, porque los 15.000 pesos eran netos y los 30.000 pesos fueron en bruto, que son 25.000. Pero bueno, el punto es que ingresaron la misma cantidad y que con la alta inflación que hubo este año, que fue más alta que la de cualquier año de los últimos 12 años, y los aumentos nominales que hubieron por debajo de esa inflación, ingresaron un montón de trabajadores. Entonces, teníamos 1,5 millones, cuando asumió el gobierno ahora tenemos 2 millones. Y perdón, y si se actualiza el año que viene en un 15% o un 20%, con una inflación proyectada de un 17%, los aumentos nominales van a ir en línea con esa inflación, y un poco más, creo yo, porque se va a intentar recuperar esto, un año electoral, van a haber 500.000 trabajadores que tributan. Entonces van a haber 2,5 millones de trabajadores que tributan. Entonces, venimos de la promesa de campaña, que nuestro candidato también la hizo, Sergio Massa, de eliminar a partir de un cuestionamiento filosófico y conceptual a 2,5 millones mínimo de trabajadores tributando. Entonces, esa contradicción tenemos que resolver. Acá hay una cuestión muy importante que reflexionar, y es, no siempre es deseable necesariamente que sean menos los que pagan, sino que a veces es deseable que paguen menos todos los que pagan, ¿no es cierto? Y esa es la gran discusión. El mínimo no imponible en la Argentina es el más alto medido no solamente en dólares, sino en comparación con el salario básico y con muchos otros parámetros objetivos, es el más alto de la región y uno de los más altos del mundo. Sin embargo, quienes ingresan, ni bien ingresan con 30.000 o 31.000 pesos hoy, en vez de pagar una alícuota del 5% o del 2%, como propone nuestro proyecto desde el inicio, pagan el 9 o el 15% de entrada, y van creciendo muy rápido y llegan con salarios muy bajos a pagar alícuotas del 35%. Lo que nosotros creemos que ahora hay que solucionar, siempre teniendo en cuenta que los recursos son escasos y que hay un 35% de la población que trabaja en la informalidad y para la cual estamos destinando por la ley de emergencia social también muchos recursos, justamente para que ese sector que gana 3 veces menos que quienes tributan ganancias y es 3 veces más numeroso en cantidad de gente, también tenga el esfuerzo del Estado a su favor, porque si no terminamos representando a una porción bastante menor de la sociedad que no es necesariamente la más urgida. Tiene que tratar de no caer en el discurso del kirchnerismo de
poner como el contrapunto entre trabajadores pobres y trabajadores ricos. Pero no es un contrapunto. No, porque mira, digo, vos pensás que hace un año... Lo que digo, ustedes y nosotros, ahí de caer en esa contradicción. No, para nada. Lo que te digo, hay que tener cuidado con eso, porque el reclamo es totalmente justo. Pero eso es gobernar, Facundo. Estar en la oposición es muy fácil. Gobernar es conciliar intereses. Está bien, porque cuando eran oposición... Cuando éramos oposición, que se nosotros y ustedes, sí, a veces, pedían que se reconociera la inflación. Especiales para tratar este tema. Se reconociera la inflación. El gobierno anterior no estaba en esta posición. Yo creo que acá hay que celebrar algo. Estamos a una semana, según nos hemos propuesto, de dictaminar y avanzar con un proyecto común. ¿Y qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo cuánto es el mínimo imponible y cuáles van a ser las escalas. No estamos discutiendo si hay inflación o no hay inflación, si hay pobreza o no hay pobreza, o si se tiene que modificar o no el impuesto a las ganancias. Eso fue lo que este gobierno vino a cambiar, digamos, y ahí está haber destapado 12 años de congelamiento del impuesto y de negación de la inflación y la pobreza de parte del presidente Macri, con una oposición que pide mejoras, que nosotros estamos dispuestos a analizar, porque con ellos mismos votamos un presupuesto hace 3 semanas que contemplaba un esfuerzo fiscal de 27.000 millones de pesos, y acordamos que cualquier incremento por encima de ese esfuerzo destinado a ganancias o a cualquier otra medida, íbamos a tratar de financiarlo de otra manera para no aumentar el déficit y no generar inflación. Lo que pasa es que está la realidad después, ¿no? No, la realidad es que todo lo que estamos hablando es por inflación. Y lo que tenemos que evitar es seguir generando inflación. La realidad aumentar el gasto sin recursos. La inflación no es un problema, es un problema heredado. Lo que hay que reconocer también es que posiblemente por algunos errores de interpretación y de diagnóstico y algunas expectativas equivocadas que tenían respecto al mundo y a la plata que podía ingresar a Argentina, cometieron algunos errores, y hoy es muy difícil discutir este tema tributario, que siempre son difíciles los temas tributarios, en un marco donde no es un marco de abundancia. Hubiera sido mucho más fácil discutirlo en un clima de crecimiento económico. Hace 6 años. Dios quiere, claro, que nosotros exigimos durante mucho tiempo, y que hoy mismo las críticas que recibimos del kirchnerismo es al sindicalismo en este caso, ¿por qué hacían tanto ruido con ganancias antes y ahora que hay más trabajadores tributando no dicen nada? Pero por otra parte, o mejor dicho, no es que no dicen nada, pero no hacen, por ejemplo, un paro. Nosotros contemplamos esta realidad difícil que le tocó al gobierno de Mauricio Macri, pero también lo que vemos es que empeoraron todas las variables económicas, que no solucionaron el tema del déficit, que subieron la inflación, que hay más despidos, que hay más trabajadores tributando. La inflación está en 16% anualizada, hace 3 meses. ¿Cómo? Anualizada la inflación está entre un 16 y un 17% hace 3 meses. ¿Explicar a la gente que hay una inflación de cuánto este año? En los últimos 3 meses, anualizada el 17%. Hay un 43% de inflación proyectada en 2016. Sí, Facundo, pero la inflación no es un fenómeno anual estático. No, yo digo, la inflación anual también, la del 43 bueno, pero eso es o del técnico. 35 incluye... Pero eso es técnico. No es técnico, es la salida del cepo, Nicolás, yo te digo una cosa. Y es la salida de un gobierno que dejó liberado la oposición con nosotros. Nos sentamos y decíamos, esta es la cifra de inflación del Congreso. ¿Qué inflación decíamos? La anual. Entonces es muy difícil explicarle a la gente. Sí. No, Facundo, ustedes mismos, Marco, y ustedes en los últimos meses mostraron la mensual. Bueno, sí. Todos los meses. Mensual, y claro, pero y es la que mostrábamos antes. Y esa se anualiza. La mensual anualizada hace 3 meses está en un 17%. Nicolás, la del año en que ustedes están gobernando es más de un 40%. Entonces, con trabajador... A ver, bueno, pero no es así. Sí, pero el INDEC le está midiendo, y le está midiendo con la verdad hace tiempo. Entonces, ahora tenemos estadísticas. Los indicadores, digo, del Observatorio Social de la CGT, el CIFRA, la UCA, digo, es una inflación de un 40%. O sea, si vos querés negar eso... De los últimos 12 meses. De los últimos 12 meses. Sí, bueno, por eso, los últimos 12 meses... Bueno, está bien, de cuando gobernaron ustedes. Desde junio a julio, incluyen esto es 6 meses anteriores. No hay que discutirlo. Cuando nosotros discutimos la inflación con el kirchnerismo, la agarramos en el año. Digo, pero ahora, nosotros no la discutimos, nosotros fuimos los que la sinceramos. Nadie nos va a correr por izquierda en eso. Eso está perfecto. ¿Está claro? Hoy, la realidad, o sea, la buena noticia... En 17% la buena noticia es que se sinceraron los números. Exacto. La mala noticia es que todos los números empeoraron. Bueno, sí, es concreto. No es tan concreto. No, hay que ver sector por sector. ¿Qué pasó con la industria? Perdón. Está bien. ¿Y qué pasó con el campo? Escuchen, el campo sí, tomaron 2 medidas importantes. Lamentablemente el campo no genera, genera muchos dólares, lamentablemente no genera trabajo, y lamentablemente hoy la están pagando. Al interior, ¿cómo no va a generar trabajo? Pero no trabajo en cantidad, que es lo que hace falta. Se perdieron 120.000 puestos de trabajo. Tenemos 2.400 pueblos y ciudades que viven del campo. Está bien, 120.000 puestos de trabajo. Digo, ¿cuánto se compensó con eso? Digo,
Es concreto esto, digo. El ministro de Trabajo reconoció los 120.000 puestos de trabajo que se perdieron, más lo que impacta la economía informal. Ahora, las variables económicas no mejoraron ninguna. Los indicadores sociales empeoraron todos. Es una realidad. A ver, nosotros como oposición responsable acompañamos, aportamos, también criticamos porque nos eligieron para eso, y hoy estamos en una discusión. Ahora, lo peor que pueden hacer es tratar de eludir la realidad, porque eso ya no pasó durante tanto tiempo. Ahora, si vos me decís que estamos diciendo las cosas como son y llevamos 11 meses de gobierno, nos votaron por 48. Estamos tomando medidas muy importantes, no solamente para nuestros 48 meses, sino para los próximos 40 años del país. Y en eso nosotros celebramos que haya un Congreso que pueda trabajar con esta mancomunión y con esta unidad, porque nosotros tenemos el 30% de los diputados. Es muy bueno el rol del Frente Renovador, del bloque justicialista, pero es muy importante también que frente a un año electoral no perdamos la objetividad que compartimos desde diciembre y que compartimos en la campaña, porque ahora de repente nos encontramos con análisis económicos que eran compartidos hasta hace 11 meses, que las medidas que habíamos dicho que íbamos a tomar eran exactamente las mismas o muy parecidas, y hoy empieza a haber un alejamiento producto de la ansiedad que produce la elección venidera. Entonces, lo que es muy importante es que la gente entienda que nunca dijimos que íbamos a eliminar el impuesto el día que llegáramos, y que nunca dijimos que la economía iba a mejorar repentinamente desde el momento en que llegáramos. Esto es un proceso, y las medidas que se están tomando, que ya empiezan de a poco en algunos sectores a mostrar la recuperación, podrán tardar más en otros, pero son definitivamente acertadas. Sí, lo complicado es que, está bien, nadie esperaba que se elimine el impuesto a las ganancias, y hay que celebrar que se discutan las alícuotas, que es algo que no se discutió nunca. El tema es que duplicaron eso, subieron 10 puntos la inflación. Digo, ese es el verdadero problema. Digo, no es que no eliminaron el impuesto a las ganancias, porque sabíamos que era muy difícil eso. Es que lo duplicaron. Ese es el verdadero problema. Sí. Es que lo pueden llegar a triplicar si no, lo importante si no atiende la necesidad. Déjame, vos ya hiciste un análisis. Entonces, lo que nosotros decimos es, todo es, o sea, no podemos hacer un planteo, un reclamo inclusive, acompañado de una propuesta que ya se puede interpretar como algo electoral. O sea, ¿cuál es el rol de la oposición que interpretan ustedes? Nosotros acompañamos... El que se está quedando claro en el Congreso, Fernando. Bueno, por eso mismo. Entonces vos cuando relacionás esto con algo electoral o con algo demagógico, como muchos dijeron, digo, para mí demagogia se podría interpretar, y a mí no me gusta chicanear porque me parece que eso no, aunque es parte de la política en algunos casos, pero me parece que... eso no, o sea, me podría agarrar de la promesa de campaña, ni siquiera me agarro de la promesa de campaña, sino digo es, concretamente y objetivamente nosotros planteamos desde el rol de oposición que tenemos, hay que discutir ganancias, y posiblemente, Nelson, si nosotros no hacíamos el ruido que hicimos con ganancias, el Ejecutivo seguía corriendo el arco, pero 12 años pasaron, nosotros fuimos de los pocos que nunca participamos en los últimos 12 años y fuimos los primeros en tratar este tema. Es imposible que alguien diga que nosotros no queremos tratar el impuesto que nosotros después de 12 años descongelamos. Es decir, nosotros duplicamos el mínimo imponible y nosotros armamos un presupuesto que votamos con ustedes, que incluía una reforma de ganancias. En cantidad de trabajadores que tributan. Que incluía una reforma de ganancias. Eso lo hace, Facundo, lo mismo que viene ocurriendo, la inflación que viene existiendo hace tantos años, y por eso es que todos los años hay una paritaria, y todos los años de nuestro gobierno, no de los anteriores, se va a actualizar el impuesto a las ganancias para que no pague más gente. Paritaria que quedó 8 puntos por debajo de la inflación, que subieron 10 puntos. Eso es la realidad. Eso es lo que perdóname, y por eso la CGT, a la que creo que vos perteneces, está haciendo un acuerdo de fin de año con bonos de fin de año para suplir eso, ¿o me equivoco? Y bueno, y entonces, ¿qué estamos hablando? No, está bien. Digo, y por eso es que también con las organizaciones sociales que no están representadas en la CGT y que son más voluminosas, también estamos acordando para fin de año justamente medidas que palen la inflación. Vos sabés hacer números y sabés que un bono de 2.000 pesos no puede compensar una situación de pérdida de 10 puntos. Pero si vos sabés, porque estuviste en las negociaciones, que los 2.000 pesos son referenciales. Las paritarias se hacen entre las empresas y los trabajadores. No, está bien, por eso nosotros conseguimos uno de 13.000 pesos, que eso sí compensa. Pero bueno, hablemos de los trabajadores del Estado, hablemos de los trabajadores que no tienen la posibilidad de discutir una paritaria. Y si de eso nos ocupamos con la emergencia social, por eso te pido que entendamos que los recursos salen del mismo presupuesto. Nosotros entendemos, porque si no entendiéramos esto, no estaríamos colaborando para la gobernabilidad. O sea, decir que nosotros no entendemos. Lo que pasa es que ustedes se enojan ante el primer planteo. No es un enojo, Facundo, para nada. Es simplemente distinguir. Yo entiendo que por ahí las palabras de Labaña fueron fuertes, lo entiendo. Pero lo que hace es una descripción objetiva de la realidad. Este modelo es así.
O sea, el dólar planchado se refiere a un montón de cuestiones que después Marcos Peña dice que quiere devaluar, que quiere bajar los salarios y demás, pero la realidad es que los resultados están a la vista. O esperemos que este modelo, y que me lo puedan explicar. Digamos, Facundo, yo lo que pregunto de Lavagna es, Nico, lo único que digo de Lavagna es ¿por qué cambió tanto en 10 meses? Eso es mi única pregunta. ¿Entendés? No es enojo, no es para nada. Nosotros asumimos la responsabilidad de agarrar un país quebrado y sabíamos con lo que nos enfrentábamos. Sí, y es lo que les hubiera pasado a ustedes. Un país en el que triplicaron la deuda en 2 años. Pero para bajar la inflación, Facundo. Bueno, ¿de qué forma? Digamos, acá hay 3 formas nada más. Vos decime cuál hubieras elegido. O seguimos generando inflación emitiendo. No, pero siguen emitiendo y aumentaron el déficit. Por supuesto que estamos emitiendo mucho menos que lo que se está emitiendo antes para bajar la inflación. Está bien, digo, pero para bajar la inflación la subieron. O sea, no la subimos. Sí. Pero haces una cuenta rara. No hago una cuenta rara. Yo lo único que te pido es que vos tengas la honestidad intelectual, de ver que así como ustedes la presentaron en el Congreso, la inflación tiene evolución mensual. En la evolución mensual, la inflación está en niveles anualizados de 17%. ¿No lo querés anualizado? Está en 1,6, 1,7. Digo, eso lo está mostrando el INDEC y todo. ¿Por qué no la muestran más? Perdón, te hago una pregunta. ¿Por qué hace 3 meses no muestran más ustedes la inflación del Congreso? Está bien, yo lo que ¿No será que están reconociendo eso? No, la inflación anual es de más de un 40% y las paritarias fueron un 35% y hay pérdida de poder adquisitivo. Ahora, si no hubiera pérdida de poder adquisitivo, no estaríamos negociando un bono que no llega a compensar la pérdida. O sea, es tonto que tenga que explicar esto. Pero o sea, vos mismo me lo dijiste. Pero hace un rato me dijiste, Nicolás, estamos compensando con un bono esa inflación. Obviamente. Bueno, entonces si la inflación fuera un 17, no estarías compensando. La inflación es de un 40 y no hay que mentir a los argentinos. Ustedes subieron la inflación. La inflación mensual, Facundo, que ustedes miden mensualmente. No discutamos como locos. Me estás diciendo que compensamos con un bono y ahora me decís que es de un 17. Hasta acá llegamos. La pregunta final es, y fue muy interesante escucharlos, ustedes entienden que, porque obviamente junto con la discusión que marca las dificultades de la realidad, ustedes entienden que va a haber posibilidad de consensuar un acuerdo para que salga el mejor acuerdo posible, el mejor proyecto posible de impuesto al mínimo no imponible de las ganancias? Yo creo que sí, hemos consensuado más de 70 leyes y muchas bastante más pesadas que esta, así que no veo por qué no podremos hacerlo. Yo creo que sí, que hay voluntad de diálogo, siempre. Ojalá el diálogo arroje resultados, que el diálogo no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Ojalá el fin se pueda concretar y podamos darle una buena ley a los trabajadores que lo están esperando hace rato. Diputados, gracias por el debate. Gracias a la televisión. Cuando volvamos estamos con Sergio Berenstein, analizando el presente político del gobierno y del país. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un año de la elección de Macri. ¿Cómo lo definirías al gobierno hoy por hoy? Es un gobierno que logró éxitos en lo político, pero que no pudo cumplir sus objetivos en materia económica y parcialmente tampoco de gestión. Entonces yo creo que es un gobierno que tiene luces y sombras. Qué notable lo de lo político, porque durante mucho tiempo aún hoy hay quienes le critican la falta de política al gobierno. Creo que fue un error. En parte tiene que ver con el hecho de que la oposición, el peronismo, el Frente Renovador, también los sindicatos, incluso los movimientos sociales tuvieron una actitud cooperativa en que el gobierno estableció una estrategia, yo creo, inteligente de negociación, no de confrontación con los grupos con los cuales disentía en materia política. De hecho, el Parlamento, con alguna excepción, votó una enorme mayoría de las iniciativas que el Ejecutivo enviaba, y me parece que se generó un entorno proteico en términos de acuerdo, sin un acuerdo marco, que falta aún, y yo creo que sería interesante revisar por qué no se hizo o por qué no se hace, para plantear temas más estructurales, temas más de fondo, pero ciertamente con la facilidad de ir aislando los grupos más radicalizados, al kirchnerismo, digamos, más obstruccionista, ¿no? En este marco, ¿cómo definirías el sistema de gestión del gobierno, el andamiaje, la estructura que ha elegido Macri para gobernar, para llevar adelante su gobierno? Primero hay que reconocer que el oficialismo tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para también satisfacer las demandas de gestión de la provincia de Buenos Aires, que es un pequeño país, o un gran país, y obviamente me parece que la Fundación Pensar, los equipos técnicos no venían preparándose como para asumir ese desafío. Pero bueno, el gobierno creo que armó una estrategia
que yo creo que también habría que revisar, con 22 ministerios. Esto tenía que ver un poco con lo que habían hecho los brasileños, gobiernos de minoría en el Parlamento, que armaban coaliciones desde la presidencia para de alguna manera tener facilidad a la hora de lograr acuerdos que le permitieran la gobernabilidad. En Brasil sirvió hasta la caída de Dilma, ¿verdad? Se llama presidencialismo de coalición. Las coaliciones son típicas en gobiernos parlamentarios, son un poco, digamos, contra natura en los gobiernos presidencialistas. En Brasil lo hicieron bastante bien, en Argentina parecía que nos encaminamos hacia eso, finalmente eso no ocurrió, porque el presidente convoca a algunas figuras del radicalismo, a algunas figuras independientes, pero no hay una dinámica, digamos, de coalición. Él no quiere reproducir, digamos, el fantasma de la alianza, ¿no? Entonces creo que este enorme gabinete tal vez es demasiado sobredimensionado para un país como la Argentina, y no es ilógico pensar que la jerarquía de un área de política tiene que ver con el hecho que exista un ministerio. Pongo el caso de la agricultura, y no tiene nada que ver con el ministro, estoy hablando más en términos generales. La revolución más importante de la agricultura en el último medio siglo fue la siembra directa. Bueno, no había ministerio. Y le hizo el sector privado, no ese sector público. Entonces me parece que hay que revisar un poco los criterios, ¿no? ¿Cómo lo ves a Macri? Yo creo que él lo mismo lo dice, ¿no? En una curva de aprendizaje, lo veo muy calmo, sereno, tal vez con cierta predisposición a hacer una revisión natural, necesaria de este año de gestión, pero creo que es un presidente que logró entender que su rol en la Argentina es administrar un país más allá a veces de sus propias preferencias. Yo creo que el presidente tiene una característica, él cree que no puede avanzar en áreas donde la sociedad no quiere entrar. Por ejemplo, la cuestión de las tarifas. Él hubiera querido hacer un ajuste mucho más rápido, mucho más efectivo, pero obviamente la sociedad reaccionó en contra de eso y no puede convencer a la propia clase media, media alta, a mis vecinos, que paguen por la electricidad, por el gas, lo que realmente vale. Y si la sociedad no quiere hacerlo, un presidente no puede convencerlos, ¿no? Para algunos observadores eso implica un estilo de liderazgo, digamos, en algún sentido limitado, ¿no? No son los liderazgos a la de Gaulle. Gaulle dijo, Francia soy yo, y denme a mí la responsabilidad de volver a liberarla, ¿no? Pero bueno, son los liderazgos del siglo XX, no queda nada de eso hoy, no solamente en la Argentina, en el mundo tampoco, ¿no? ¿Cómo lo ves a Cambiemos? Con Carrió, con Monzó, con sus diversidades. ¿Qué fue Cambiemos hasta ahora? Fue una exitosísima coalición electoral que transitó bastante bien el primer año de gobierno. Una coalición electoral compuesta por partidos más bien pequeños o debilitados, digamos, ¿no? El PRO, un partido de un distrito, con alguna extensión, pero muy del líder, ¿no? Sí. El radicalismo fue un gran partido, pero sufrió dos, digamos, golpes muy fuertes, la caída de Alfonsín, la caída de la Rúa, y quedó reducido a un partido, lo digo con respeto, más bien periférico. En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene una red muy limitada. Y la doctora Carrió es una líder en el punto de vista moral, comunicacional, pero su partido tampoco es muy influyente en términos electorales. Con esos tres, digamos, vectores limitados se armó una coalición exitosa. Así que la verdad que es muy interesante el éxito que ha tenido Cambiemos como instrumento político electoral. Ahora, el desafío ahora es gobernar y al mismo tiempo prepararse para una próxima elección. Y creo que ahí, bueno, hay un proceso de institucionalización, veremos cómo sale. Creo que es el comienzo de una amalgama distinta que, bueno, veremos qué futuro tiene. Hay tensiones internas, son inevitables. Se expresan públicamente, es una característica de la época, la política se hace en los medios, ¿verdad? No ha habido rupturas. Recordémoslo, a esta altura, en la etapa de la alianza, Chacho se había renunciado. Se había roto. Había roto, había impresionado. No pasó esto, todo lo contrario. Aparecen conflictos a nivel de algunos distritos, selección de candidatos. Me parece que hay una especie de, digamos, sábana corta entre gestión y candidaturas, porque tal vez muchos líderes que están gestionando van a tener que exponerse en el terreno electoral. Ahí veremos cómo se resuelve, pero en principio me parece que, teniendo en cuenta las características de la coyuntura, del sistema político argentino, Cambiemos ha transitado bastante exitosamente en estos 2 años de existencia, ¿no? María Eugenia Vidal. Bueno, obviamente la líder emergente más notable que ha dado a la Argentina en mucho tiempo, ¿no? Tiene características muy inusuales, porque tiene experiencia de gestión, tiene carisma, se ha firmado en una provincia tan compleja. Nelson, yo me di cuenta que era algo especial cuando hablaba con intendentes de la provincia y le tenía miedo. ¿Le tenían miedo los intendentes?
En el mejor sentido, digo, miedo a respeto, no miedo... Intendente, además no oficialista. No, del peronismo. Y hablan de ella, digamos... Miedo electoralmente diciendo que era una figura, sí, no miedo en cuanto a que fuera el miedo a Cristina. No, miedo, respeto, o sea, la tenían considerada como una autoridad y yo dije, bueno, acá está pasando un fenómeno nuevo, ¿no? Tiene un desafío de gestión, porque la provincia obviamente es un desastre, heredó un desastre enorme, y creo que, bueno, tiene un futuro realmente, es muy joven. Hay una generación de políticos, bueno, lo vimos recién, ¿no? De chicos jóvenes que yo creo que le van a dar a la Argentina caras nuevas, ideas nuevas. María Eugenia viene de una gestión ejecutiva, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como ministra, luego como vicejefa, conoce la legislatura de la provincia y se adoptó un distrito que tuvo que recorrer varias veces, sigue recorriéndolo. Tiene una agenda muy intensa. Me parece que estamos frente a una figura muy notable, ¿no? Y la última, ¿y Cristina? Hagamos un poquitín de historia, olvidémonos de ella, ¿no? Ningún presidente que dejó la gestión en esta transición a democracia tuvo relevancia, yo digo con respeto por las personas, pero digo relevancia política, ¿no? Alfonsín intentó, bueno, el Pacto de Olivos, fue senador un tiempito, Menem obviamente no tuvo influencia, De la Rúa tampoco, el doctor Duval intentó volver y no pudo, Adolfo Rodríguez Sá tiene un rol en el Parlamento, en el Senado no mucho más, ¿no? En la historia argentina hubo 3 presidentes que sí lograron volver. Roca, en el 98, Irigoyen en el 28 y Perón. Estos dos últimos, por diferentes motivos, golpe de Estado, muerte, no terminaron. El único que terminó fue Roca. Y estos 3 fueron líderes de su partido, fueron creadores de movimientos partidarios. Cristina no tiene esas características. Sergio, muchas gracias. Un placer. Cuando vengamos nos vamos a encontrar con una historia conmovedora y llena de luz. No se vayan. El episodio que da pie a esta historia fue un episodio de inseguridad, ocurrió allí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Estaba entrando alguien en la casa de los Becar Varela, el auto, y entró un ladrón, una entradera. El ladrón, después el padre logró llevárselo en el auto, apareció la policía disparando a diestra y siniestra, por suerte se salvaron y el ladrón finalmente fue encarcelado. Esa fue la historia de la inseguridad nuestra cada día. Tomás Becar Varela, uno de los protagonistas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y vos un día entonces lo fuiste a ver al delincuente. Así es, el martes pasado. ¿Qué se llama? Javier Cardoso. ¿Y por qué fuiste a verlo? Creo que tenía la oportunidad frente a mis ojos para dar una mano, y no solo a él, sino al resto de los espartanos, y bueno, para mí fue simple, simplemente levantar el teléfono y llamar. ¿Qué sabías de él? Poco y nada. ¿Sabías su nombre? No. ¿Tenías idea qué cuántos años tenía, cómo era su historia? No, ni idea. No, me fui enterando a medida que fuimos averiguando más, y nada, fuimos sacando más información. ¿Y qué recuerdo tenías de aquel momento en el cual estuvieron en riesgo todos? Y no, un recuerdo feo, triste, obviamente, muy tenso. Así que levantaste el teléfono y llamaste a hablarse con tu mamá y tu papá sobre esto. No. No. Llamé directamente a Coco Darío, que es el fundador de la Fundación Espartanos, y sabía que, no se sabía, pero creí que me podía dar una mano. Ahí voy a introducir a los espartanos. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? ¿Qué es los espartanos? Bueno, los espartanos es un equipo de rugby conformado por personas que están detenidas, cuyo fin es, más que nada, que el día de mañana no sigan haciendo lo que estaban haciendo, es decir, cometer delitos por el bien de ellos y por el bien de todos. ¿Hay muchos? Y ya pasaron más de 500 y pico de... ¿500? Sí, más de 500. ¿Muchos habrán salido o no? Sí, un montón. Sí, ¿Y cómo fue la vida de ellos después de haber salido? ¿Y vivió esta experiencia de los espartanos? La gran mayoría no reincidió, y se hizo una estadística que nos llegaba al 5% el nivel de reincidencia de los que habían salido. Empezaron a acompañarnos mucha gente, no solo a venir a dar una mano para entrenar, sino para rezar el rosario, hacer yoga y demás, sino que varias empresas se animaron a darles trabajo. Nosotros decimos que la mejor versión de ellos sale de ahí, cuando espiritualmente están muy bien, físicamente, mentalmente. Bueno, es el momento de darle una oportunidad
a alguien, no digo que no se la den a todos los demás, pero por lo menos animarse a creer que estas personas pueden hacer otra cosa que no sea delinquir. ¿Cuándo fuiste a verlo a la cárcel? Antes de ayer. Antes de ayer. Sí. ¿Sabías su nombre? Sí, me fui enterando a medida que fui. Coco lo fue a ver, cuando lo llamé, lo fue a ver a la comisaría y bueno, ahí averiguó el nombre, un poco de su historia familiar. ¿Cómo es su historia familiar? Javier se llama este muchacho. Y su madre se murió el año pasado, si no me equivoco. El hermano está en la cárcel y el padre no aparece. ¿Y qué te dijo cuando te vio? ¿Se sorprendió? ¿Le había anunciado que vos ibas? Sí. Sí, sabía que yo iba. Y no, fue un encuentro bastante simple, no hubo mucho intercambio de palabras. Para mí fue muy diferente. ¿Qué le dijiste? No, lo saludé, ¿cómo estás? Y terminó ahí porque, nada, él también es alguien de pocas palabras y yo no tuve la apertura para poder seguir hablando. ¿Y él qué te dijo en sus pocas palabras? Nada, bien y no mucho más. Después compartieron un partido. Después sí, jugamos un partido de rugby juntos. ¿Sabes jugar al rugby? Sí. Había jugado ya en otro reformatorio. En otro, había estado en un... Sí. Un dato para agregar ahí, en ese instituto de menores lo entrenó una persona que se llama Gastón Tuculet, que si uno se fija, hace 3 años le mataron al hijo y él no tuvo mejor idea que ir al instituto de menores a enseñarse a jugar al rugby. Y ese mismo Javier Cardoso aprendió a jugar ahí y bueno, hay otra persona le está dando otra oportunidad, en este caso Tomás. ¿Y le gustó jugar la experiencia? ¿Le gustó? Sí, supongo que sí, ya para mí ya que haya tenido la apertura de jugar ya es algo bastante lindo. ¿Y vos qué sentiste al margen de lo duro que fue después de haber vivido la experiencia? ¿Fue como vos pensabas que iba a ser? La verdad que fui con la cabeza en blanco, no traté de no esperar nada. Sí tenía un poco de miedo, lógicamente, ¿no? Pero no, fue una experiencia muy linda. ¿Tu mamá y tu papá sabían? Yo primero nunca dije nada, no sé por qué. Y después se fueron enterando, pero nunca fue un tema que se habló. Ajá. ¿Y qué te dijo tu mamá y tu papá? Nada, les pareció un gesto muy lindo. Incluso mi papá le mandó saludos y mi mamá me dio un par de cosas para que le a él. ¿Le dijiste que se lo mandaban tu mamá y tu papá? Sí. ¿Te dijo algo? Me agradeció y... ¿Y cómo lo viste? ¿Lo viste emocionado, conmovido, sorprendido? Sorprendido, sí, claramente. Bastante sorprendido. ¿Alguien lo va a visitar a la cárcel? No. Nadie. Qué historia, ¿no? Sí. Una de un montón, salió a la luz, digamos, pero hay muchísima gente en esta cárcel, por lo menos que vamos nosotros. Estamos yendo a otras también, pero en esta en particular hay mucha gente que no es visitada por nadie. No es visitada por nadie. Y hay unas chicas de un colegio ahí en San Isidro también que dijeron vamos a visitar a los que no visitan nadie y vienen una vez por mes y les llevan cosas de higiene también a los que nadie visita, así, cosas que uno va viendo de caminar esto de ir a las cárceles un poco para mirar a los ojos a la gente, que se sientan digamos que haya confianza con la gente que los visite y el día de mañana bueno tener otra oportunidad. ¿Te gustaría que te contara por qué lo hizo, por qué este episodio u otros en algún momento? Sí, yo por ahí, más que nada, la iniciativa fue para buscar algo más a largo plazo que a corto plazo y poder seguir conociéndolo a él y a los otros. Y sí, yo supongo que más adelante se va a poder entrar una relación diferente y se va a poder hablar de esos temas. Esto que hizo Tomás, que parece como un hecho aislado, el año pasado yo entrenaba al equipo de Tomás, que estaba mi hijo y hay varios más, los llevamos a la cárcel. Todo el equipo fue a ver a los espartanos y salieron conmovidos, digamos, de eso.
y empezaron a pensar en qué estaban haciendo ellos ahí, y bueno, para Tomás es natural lo que le nació a él, ¿sí?, de pensar en alguien que podía darle una mano desde adentro. Tomás, muchas gracias por el ejemplo de tu conducta. Gracias. Estoy seguro que va a servir para que muchos otros hagan cosas por los que están allí en la cárcel. Gracias a ustedes, nos permitió conocer mucho más de los espartanos. Muchas gracias. Quiero decir esto, ¿no? Javier va a penar su delito, es lo que corresponde. ¿Sí? La cárcel debe ser una oportunidad para que él, cuando salga, se aleje de esa vida que lo llevaba hacia lo peor, tal vez a la muerte de él y a la muerte de otros. Estos gestos de Tomás, de los espartanos, nos demuestran algo muy importante. Primero demuestra lo que la crisis socioeconómica genera, no porque todos los que estén en la crisis sean delincuentes, claro que no, la gran mayoría no lo es, pero este chico solo, sin padre, un padre en la cárcel, fue la madre, el hermano en la cárcel, ¿qué otro destino puede tener? Y seguramente lo que Tomás le dio fue algo ausente en la vida de este delincuente, afecto. Voy a terminar con una anécdota. Me la contó una vez un sacerdote en Olmos, ¿no?, que estaba con un delincuente que había matado a una persona. Y entonces la persona le había robado y aún así lo mató. Y entonces me decía el sacerdote, ¿usted sabe? Yo le pregunté, ¿por qué lo mataste? Si ya habías robado. Y no estaba bajo el efecto ni del Paco, ni de esto, ni de aquello, es otra cosa. Y entonces el joven le dijo, me dio bronca que tuviera la familia, la casa, el afecto que yo nunca tuve. Para reflexionar, ¿no? Sobre el trabajo que tenemos como sociedad en la Argentina para evitar que haya otros Javieres que nos ponen en peligro a todos, y a él también. Hasta el próximo, muchas gracias. Porque para